Muy buenas tardes, mi nombre es María Ángela Guerrero, residente de primer año de Pediatría y Puericultura del Hospital Israel Ranones Balsa. El día de hoy vamos a hablar sobre la glomerulonefritis postinfecciosa. Vamos a dar la definición de lo que es el síndrome nefrítico, que es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares. Toda aquella enfermedad, patología que cause daño glomerular, sin importar su origen, va a ser generadora del síndrome nefrítico. La glomerulonefritis aguda postinfecciosa traduce en la lesión inflamatoria no superativa de predominio glomerular, desencadenada por una amplia variedad de gérmenes, siendo virus, hongos, bacterias, parásitos. Es un proceso patológico de base inmunológica, donde la inmunidad humoral y celular juegan un papel fundamental en la lesión renal. La glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica del estreptococo beta hemolítico del grupo A es la más común en pediatría. Epidemiológicamente, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa es la causa más común del síndrome nefrítico en niños. Se estima que ocurren 470.000 casos nuevos en el año a nivel mundial, pero sobre todo en los países en desarrollo, siendo los más afectados los niños entre 4 y 14 años. Por razones desconocidas, es más frecuente en niños que en niñas. Predomina en invierno de las formas secundarias a infecciones respiratorias, a amigdalitis y a faringitis, y en verano secundarias a infecciones cutáneas. El periodo de latencia de una infección cutánea va a estar dado por entre 3 y 5 semanas y de una infección respiratoria entre 7 y 15 días. Entre los agentes infecciosos asociados a la glomerulonefritis aguda postinfecciosa tenemos estos virus, parásitos, hongos y estas bacterias. Ahí de primerito tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Posterior, tenemos también el estreptococo, el neumococo, el hemófilos influenza, el meningococo, entre los virus el Coxsackie, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis B, parotiditis. Entre los parasitarios tenemos la filariasis, la Toxoplasma gondii, la leishmania, y en hongos tenemos la Candida albicans, entre otros. Primerito, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, como ya les dije, pues es el más común en los niños. Entre las entidades infecciosas asociadas más frecuentes tenemos la amigdalitis aguda, las infecciones nasofaringeas, el impetigo, la neumonía, la bronconeumonía, la endocarditis, un shunt ventrículo arterial o ventrículo peritoneal que haya estado infectado, absceso visceral, fiebre tifoidea, brucelosis, hepatitis B, sífilis congénita o paludismo. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que el riñón es un órgano par que se encuentra en la posición retroperitoneal, está unido a través o se oxigena a través de la arteria aorta y de la vena cava inferior. Su estructura está compuesta por corteza, médula, pirámides, papilas y cálices, cuya función es la producción de la orina para excretar los productos de desecho, ayudando también a la regulación de pH, la regulación de los líquidos corporales, logrando así lo que es la homeostasis, regulando la tensión arterial a través de la producción de renina, estimula la producción de eritrocitos por la médula ósea, secretando la eritropoyetina, tiene un sistema tubular formado por nefronas y túbulos. Se dice que cada riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas por cada uno de ellos. Están formados por el corpúsculo y la función tubular, la porción tubular. El corpúsculo contiene la cápsula con epitelio plano, que es la capa parietal, y un epitelio visceral donde encontramos el podocito. Dentro del podocito vamos a encontrar un ovillo de capilares
que se comunica con la arteria eferente y la deferente. La cápsula de Bowman es como una copa y el glomérulo son las asas de los capilares que reposan dentro de ella. El síndrome nefrítico es la causa del síndrome nefrítico es la infección del glomérulo o la lesión glomerular. Toda esta fisiopatología va a expresarse en el paciente clínicamente por la presencia de hematuria, aumento o no de la presión arterial, disminución del filtrado glomerular, presentando edema y proteinuria. Los mecanismos fisiopatológicos son generalmente de origen inmunológico, ya que se producen por la unión del antígeno y un anticuerpo desencadenado por la función de una respuesta inflamatoria. Vamos a tener dos mecanismos: el mecanismo in situ de la activación de los anticuerpos frente a antígenos glomerulares, que se producen porque ya el antígeno y el anticuerpo se encuentran en el glomérulo. Entonces van a producir contra la membrana. Esta es una enfermedad llamada enfermedad antimembrana basal. Y el otro mecanismo son los depósitos de complejos inmunitarios originados en la circulación. El antígeno y el anticuerpo se encuentran circulando libres en sangre y al llegar al riñón se depositan en el glomérulo, desencadenando una respuesta inmunológica. Continuando, una vez depositados los antígenos en el glomérulo, comienza a generar marcadores inflamatorios. Ahí como podemos ver, el antígeno y el anticuerpo dentro del glomérulo. Comienza a generar marcadores inflamatorios que van a activar los componentes del sistema de complemento, haciendo que disminuyan la C3 sérico y C4 se mantiene normal. Esta activación del complemento va a generar la atracción de los leucocitos, activando a su vez el complejo de ataque de membrana. Esto va a producir una lesión directa a las células glomerulares, liberando la citoquina y las prostaglandinas. Esto va a generar que se produzcan poros a nivel del capilar del glomérulo, aumentando lo que es la permeabilidad. Esto va a producir que a través de esos poros se produzca la entrada y la salida de sustancias, expulsando o perdiendo las proteínas. Allí en el glomérulo se van a producir también necrosis a través de en los capilares, haciendo que se produzca la disminución de la tasa del filtrado glomerular. Y al haber necrosis hay lo que es la apoptosis celular, que es la muerte celular. También tenemos lo que es la activación de la cascada de coagulación, que es otra activación de proceso a partir de un proceso inflamatorio. Esta activación de la cascada de coagulación va a producirse por los trombos que se depositan allí, produciendo depósito de fibrina, consumo de plaquetas. Esto va a obstruir lo que es los capilares, produciendo la disminución de la tasa del filtrado glomerular, aumentando el acúmulo de toxinas, de desechos, produciendo lo que es la uremia, produciendo trastornos hidroelectrolitos, pues por el aumento de la volemia y la retención del líquido. Esto va a producir lo que es un reclutamiento a nivel de la proliferación celular. ¿De qué células? Pues de los leucocitos, neutrófilos, macrófagos y monocitos. Estos van a producir lo que son la liberación de las moléculas vasoactivas, las proteasas, las citoquinas, radicales de oxígeno, produciendo lo que es el daño del glomérulo. En cuanto a la clínica, inicialmente podemos evidenciar una subclínica. ¿Qué es esto? Un malestar general, una fiebre moderada, una cefalea, vómitos y dolor lumbar, que no van a ser específicos de la glomerulonefritis. En la etapa subclínica podemos evidenciar una microhematuria asintomática, es decir, que no va a ser visible.
La tensión arterial puede estar normal o levemente elevada. El C3 sí se va a encontrar bajo, porque ya el daño a nivel del glomérulo pues se está presentando. Cuando hablamos del síndrome nefrítico agudo, va a haber una hematuria macroscópica, evidente, una hematuria dada por un color rojo o rosado, indolora, que se va a dar de forma uniforme sin molestia durante toda la micción, llegando a presentar también edema más frecuente en niños, el 90% a nivel de la cara, bipalpebral o generalizado, pero sin presencia de fovea, presentando hipertensión al menos en el 10% de los pacientes, una proteinuria moderada y la oliguria. En cuanto al diagnóstico, tenemos que en el momento del interrogatorio del paciente tenemos que tener la habilidad para sacar todos los datos del representante, establecer si ha presentado algún proceso infeccioso previo a la patología actual. Debemos sospechar de una glomerulonefritis aguda postinfecciosa ante la presencia de un cuadro clínico y bioquímico, es decir, la presencia de hematuria con edema y oliguria y un examen de orina que nos evidencie hematuria macroscópica y las proteínas en orina, acompañado también después del examen físico. En cuanto al diagnóstico, no podemos diagnosticar una glomerulonefritis aguda postinfecciosa sin un análisis de orina, donde vamos a evidenciar el sedimento urinario, hematíes dismórficos, puede haber presencia de piuria, cilindros hemáticos granulosos y proteinuria moderada. Vamos a evidenciar también urea y creatinina sérica elevadas, hay hiperpotasemia, hiperfosforemia, puede haber normo o hipoalbuminemia, hiponatremia dilucional. En cuanto a la hematología completa, vamos a ver la anemia dilucional y el aumento de la velocidad de segmentación glomerular. En cuanto a los estudios complementarios, vamos a encontrar lo que es el C3, que va a estar disminuido, y el CH50, que van a estar disminuidos en el 70 a 90% de los pacientes, el cual se normaliza entre la sexta y octava semana posterior a la patología. El C4 va a estar normal, la inmunoglobulina A va a estar normal, el ANA negativo puede estar elevado la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M en el 80% de los pacientes. En la primera semana pueden estar elevados los factores reumatoides. El ASTO va a estar aumentado, recordando que el ASTO es la antiestreptolicina o es un examen de sangre que se utiliza para medir los anticuerpos contra la streptolicina O, que es una sustancia producida por la bacteria del estreptococo del grupo A. Y la ecografía renal, que nos va a mostrar unos riñones aumentados de tamaño hiperecogénicos. Aquí en este cuadrito podemos evidenciar la relación de la clínica junto con la patogenia y el laboratorio en el momento que está presentando. Por ejemplo, inicialmente el paciente presentó una faringoamigdalitis o una infección cutánea. De acuerdo a la patología, sean 5 semanas o 14 días, va a presentar un proceso infeccioso dado por el estreptococo beta hemolítico. Se va a presentar la unión del antígeno-anticuerpo y en ese momento, casi que iniciando el síndrome nefrítico, va a estar aumentado el ASTO, la intrialuronidasa y la desoxirribonucleasa. En cuanto a la formación de inmunocomplejos, lo que le comentaba anteriormente en la fisiopatología, esto clínicamente vamos a ver lo que es la hematuria y la proteinuria, presentando depósitos capilares glomerulares y la activación del complemento, es decir, disminución del C3 en plasma. Posterior a ello vamos a ver lo que es la oliguria. Esto va a ser
producido por la disminución del filtrado glomerular. Y allí vamos a encontrar la urea y la creatinina plasmática elevadas. Posteriormente vamos a ver lo que es edema clínicamente, la sobrecarga de volumen y la presencia de la hipertensión arterial. Esto va a ser debido pues al aumento de la expansión del espacio extracelular y vamos a evidenciar la renina plasmática disminuida y disminuida también la aldosterona plasmática. En cuanto al tratamiento, si es un paciente que está edematizado porque está almacenando los líquidos, vamos a hacer la restricción hídrica. El consenso de la Sociedad Española de Pediatría menciona que son entre 300 y 400 milímetros por superficie corporal diarios, también restringiendo el sodio en la ingesta. En cuanto al tratamiento, se va a utilizar los diuréticos de asa como la furosemida a una dosis inicial de 1 miligramo por kilogramo día. Y eso en el primer día. Y en los segundos 2 días, aumentando la dosis de 2 a 4 miligramos por kilogramo dosis. Posterior a ello, si el paciente presenta hipertensión arterial que no cede junto con la furosemida, se pueden agregar vasodilatadores o antagonistas de calcio como lo es la hidralazina y el nifedipino. El tratamiento etiológico solamente se va a dar si hay evidencia de la infección activa, es decir, si hay leucocitosis o en el momento de que se presenta la glomerulonefritis. Dieta restrictiva de sodio y potasio y la diálisis va a ser en menor del 5% de los casos y esto es más que todo en casos de uremia. En cuanto a la evolución de la enfermedad, vamos a ver una forma en la que debería darse. Inicialmente se normaliza la diúresis, va a normalizarse a la semana. La creatinina sérica regresa a los valores normales entre la tercera y la cuarta semanas. El edema y la hipertensión deberían desaparecer entre los 5 y los 10 días. La hematuria microscópica suele desaparecer entre 3 y 6 semanas. Y la proteinuria, el descenso es un poquito más lento, pero la proteinuria en rango nefrótico puede persistir hasta 6 meses. Vamos a tener dos formas aquí, un diagnóstico favorable y un diagnóstico no tan agradable, no favorable. El favorable tenemos que al mes va a haber una desaparición de la hematuria macroscópica y la proteinuria. Vamos a encontrar la normalización del filtrado glomerular y de la tensión arterial. A los 2 otros meses se va a normalizar lo que es la C3 sérica. Si por el contrario no tenemos esta evolución favorable, sino una evolución desfavorable, vamos a encontrar una proteinuria masiva que persiste tras posteriores a más de 3 semanas de la fase aguda y presentación rápida y progresiva. Esto lo que nos va a llevar es a pensar que no tenemos una causa específica de lo que está causando el daño a nivel glomerular. Por lo tanto, hay que realizar una biopsia para diagnosticar histológicamente cuál es la causa de la lesión del glomérulo y así ponerle el tratamiento adecuado. Las indicaciones para la biopsia es obviamente una presentación atípica, es decir, una presentación que no se presente posterior a ningún proceso infeccioso en edades inferiores a los 2 años o superiores a los 12 o superiores a los 14 años. Recordemos que es común entre los niños entre los 4 y los 14 años. También que persistan los síntomas más allá de los márgenes descritos, o sea, que la macrohematuria se encuentre por más de 3 semanas, por ejemplo. Y la duda del diagnóstico, que hay aumento progresivo de la creatinina, sospecha de glomerulonefritis, pero no es concluyente. Por lo tanto, solamente en estos casos se procedería a la realización de una biopsia
biopsia renal. Bueno, finalmente las bibliografías utilizadas fueron la de la Sociedad Española de Pediatría del año 2014 y el libro Nelson de Pediatría de la edición 2021. Muchas gracias por su atención. Les dejo un mensajito que dice que el éxito es la suma de todos los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, esforcémonos diariamente para lograr el éxito en todo lo que nos propongamos.